sino de que la palabra dua es utilizada en el Sagrado Corán de distintas maneras, ¿sí? Allah Azza wa Jal, por ejemplo, en un versículo, utiliza la palabra dua como un sinónimo de ibada, ¿sí? De acto de adoración. Dice en un versículo que está en la Sura 10, el versículo 106, para los que lo quieran seguir en la traducción del Corán, dice: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dice: no invoques, وَلَا تَدْعُ, no adores en vez de Allah lo que no puede beneficiarte ni perjudicarte, porque si lo haces te contarías entre los injustos. Allah Azza wa Jal está utilizando en este versículo la palabra dua, wala tad'u, como sinónimo de acto de adoración. Y por eso dice que dedicado a otro que no sea Allah Azza wa Jal es una enorme injusticia, ¿sí? Tal como en aquel versículo que todos conocemos, de que dedicar un acto, o sea, el peor acto de injusticia que uno puede cometer es adorar a otro que Allah. La palabra que se está utilizando aquí en idioma árabe es wala tad'u. Dice: no invoques, pero el significado que se quiere dar es el de no adores, ¿sí? No dediques acto de adoración a otro que Allah. Y Allah Azza wa Jal está como haciendo énfasis acá en el sentido de no dedicar adoración a otro que Él, porque nada fuera de Él puede causar beneficio ni causar perjuicio. Es decir, Allah Azza wa Jal es al-mutasarrif bil qawn, es el que tiene poder y control del universo, y Él es el único que puede causar beneficio y el único que puede causar perjuicio. Desde nuestra óptica, lo que nos puede beneficiar o nos puede perjudicar, y que por lo tanto no debe dedicarse ese acto a ningún otro que no sea Allah, y que si se hace es un acto de injusticia, porque se está dedicando a quien no tiene la capacidad de responderlo. Entonces, en otro versículo, por ejemplo, Allah Azza wa Jal utiliza el significado de buscar ayuda. Utiliza la palabra dua para significar pedir ayuda, pedir asistencia. Por ejemplo, dice en este versículo que está en la Sura 2, Suratul Baqara, el ayat 23. Dice: وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dice: si dudáis de lo que hemos revelado a nuestro siervo, traed una sura similar y buscad ayuda para ello en quienes tomáis como socorredores en lugar de Allah, si es que decís la verdad. Entonces, Allah Azza wa Jal dice: وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. Dice decir, Allah Azza wa Jal, estos son los versículos en los cuales Allah Azza wa Jal hace un desafío a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a los incrédulos de Quraysh, de que si van a desmentir el Corán y decir que es una producción humana, deberían ellos ser capaces de producir algo similar al Corán. Y entonces este ayat específicamente los está desafiando no a traer un Corán completo, sino a traer una sura. Y entonces dice: si tienen dudas de que realmente este Corán proviene de Allah y de que lo está produciendo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o otra persona, como ellos decían, entonces traigan ustedes una sura similar a esta. Pero el ayat va un poco más allá
y dice, si ustedes humanamente no van a tener capacidad de traer una sura como esta, pídanle ayuda a esos que ustedes adoran. ¿Sí? Entonces, la fórmula en idioma árabe es وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Entonces, pídanle ayuda a sus dioses o de quien ustedes soliciten y pidan y le hacen dua a ellos, que ellos les ayuden a hacer o a producir una sura como esta que hay en el Corán. Entonces vemos que la palabra dua, Allah Azza wa Jal también la utiliza como sinónimo de pedir asistencia, de pedir ayuda, no del rito de hacer dua. Otro significado que tiene en el Sagrado Corán la palabra dua es el de la invocación. Aquí sí estamos hablando del concepto que nosotros generalmente utilizamos, que es el de dua, ¿sí? el de la súplica para pedirle algo específico a Allah Azza wa Jal. En esta sura sí tiene este significado. Esto está en la sura 40, en el ayat 60. Dice, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dice, vuestro Señor dice, invocadme que responderé vuestras súplicas. Aquellos que se muestran soberbios a adorarme ingresarán al infierno. Entonces Allah Azza wa Jal en este versículo sí utiliza el significado de la palabra dua como una invocación, pero la segunda parte del ayah también nos da como un aroma de que este acto de suplicar a Allah Azza wa Jal es también un sinónimo de adoración, que es un significado que ya habíamos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque Allah Azza wa Jal dice, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي. Dice vuestro Señor, pedidme, invocadme, hacedme una súplica. ¿Sí? Lo está poniendo en imperativo. Ud'uni, ¿sí? Pídanme a mí. Astajib lakum, que yo voy a responder. Es casi como si fuera una fórmula que tiene que entrar con yaqín en nuestro corazón. Y esto lo vamos a analizar en otro capítulo más en detalle, que es parte del espíritu del dua, que cuando nosotros pedimos, tenemos que tener esa certeza en el corazón de que Allah Azza wa Jalla está escuchando, tiene conocimiento de nuestra súplica y que Él va a responder. Y vamos a ver que la súplica nunca se queda sin respuesta. Hay distintos escenarios con respecto a la súplica, pero la súplica nunca queda sin respuesta. Puede ser respondida ahora, puede ser respondida más adelante, y si no es respondida en este mundo, va a significar un ajr, una recompensa que nosotros vamos a cobrar en el más allá, pero una súplica nunca queda en la nada. Entonces, Allah Azza wa Jalla nos dice esto con esta fórmula y nos dice, Ud'uni astajib lakum. Y nosotros tendríamos que tener siempre esa certeza en el corazón, de que si vamos a pedir, nuestras palabras van a ser escuchadas. De que si pedimos, Allah Azza wa Jalla responde. Lo asombroso de este ayat es la segunda parte, y es algo que nos hace reflexionar mucho, porque dice, Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Pero aquellos que se muestren soberbios a adorarme van a ingresar al infierno. Lo sorprendente es que la primera parte del ayah, Allah Azza wa Jal dice, Ud'uni, pídanme, solicítenme, invóquenme, la forma que vayamos a traducir, háganme dua. La segunda parte dice,
Pero aquellos que se muestren soberbios, que tengan soberbia en su corazón para adorarme, pero la palabra adorar se refiere a qué en la primera, a qué en la misma ayah. Se está refiriendo al dua. Entonces, Allah Azza wa Jalla está diciendo, pídanme, tengan humildad en su corazón, sepan cuáles son sus límites como seres humanos, su capacidad como seres humanos, y pídanme, que yo les voy a responder. Y este acto de pedir, de invocar, de conocer nuestras capacidades, es un acto de adoración. Porque no reconocer esto, no reconocer que hay cosas que se escapan a nuestra posibilidad y que hay alguien que sí puede responder a esas necesidades y cambiar la situación en la que nosotros estamos, no reconocer esto y mostrarte soberbio y no pedirle a Él, ¿sí?, implica un acto de soberbia y un acto de dejar la adoración. ¿Sí? Es el significado circular que Allah Azza wa Jal está queriendo dar con este ayat. Allah Azza wa Jal nos dice, pídanme que yo voy a responder. Pero quien no pida, porque es como si Allah Azza wa Jal nos estuviera diciendo también que aquella persona que no pide es porque su corazón es soberbio. Porque quien tiene su corazón humilde conoce sus límites y sabe que hay cosas que tiene que pedir a Allah Azza wa Jal, porque no las puede modificar. Y creo que en este momento todos nos damos cuenta de esa situación, que a veces estamos tratando de hacer algo para impedir que algo pase, pero en realidad no sabemos si vamos a poder lograrlo o no, y que de no ser porque Allah Azza wa Jal nos proteja, estamos en sus manos. Y entonces ahí es donde va el espíritu del dua. Ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Dice, pídanme que les voy a responder. Pero aquellos que sean soberbios y no me adoren, ¿de qué adoración se está refiriendo? De la súplica. Y también nos está diciendo que si no pedimos a Allah, si no adoramos a Allah, es una demostración de que nuestro corazón no es un corazón humilde, no es un corazón que tiene abudía, o es una palabra tan difícil de traducir. La palabra abudía es ser siervo de Allah, ser esclavo de Allah, saber de que lo necesitamos, de que no podemos solos, de que estamos bajo su voluntad, ¿sí? Entonces, quien no sienta en su corazón que necesita de Allah y se muestre soberbio, y yo he escuchado eso de algunas personas, de musulmanes y de no musulmanes, esa duda, y dicen, ¿para qué le voy a pedir a Allah si Allah sabe lo que yo tengo o mi situación? ¿Para qué le voy a pedir si Allah sabe lo que yo necesito? ¿Sí? Y esa es una forma de arrogancia en el corazón. Allah Azza wa Jal quiere que le pidas. Allah Azza wa Jal te está diciendo, ud'uni, pídanme. Y después está diciendo, ¿por qué quiero que me pidan? Claro que Allah sabe en qué situación estamos. ¿Por qué quiero que me pidan? Porque es un acto de adoración. Y la adoración es para lo que nosotros fuimos creados. Allah Azza wa Jal nos creó a nosotros para adorarle y servirle a Él. No he creado a los genios ni a los seres humanos, sino para que me adoren. Allah Azza wa Jal nos creó para esto. Tanto se habla hoy en día de tengo que encontrar el objetivo de mi vida, tengo que saber para qué estoy en este mundo. Hey, ahí está el Corán, te lo está diciendo. Fuimos creados para adorar a Allah. Y la súplica es una de esas formas de adoración. Y no pedir a Allah es mostrar soberbia en el corazón. Porque en el momento que uno pide a Allah, está diciendo, Señor mío, no puedo solo. Necesito de tu poder, necesito de tu voluntad. Te muestro mi incapacidad, como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un dua también.
sea, me siento incapaz como persona. Yo sé que no puedo hacer todo lo que quiero, no puedo lograr todo lo que quiero. Si no tienes misericordia de mí y me lo concedes, solo no puedo. Y eso es parte del darnos cuenta que como seres humanos tenemos nuestros límites. Vamos a otro significado de la palabra dua. Allah Azza wa Jal utiliza la palabra dua en el Sagrado Corán como una llamada, ¿sí? Como si fuera una convocatoria. Allah Azza wa Jal dice: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ¿Sí? يوم يدعوكم, dice Allah Azza wa Jal, el día que os llame responderéis alabándole, y os parecerá que no habéis permanecido en las tumbas sino poco tiempo. Este ayat obviamente está hablando del día de la resurrección, Yom el-Qiyamah, que es el día en que Allah Azza wa Jal nos va a llamar, nos va a convocar, y todos y cada uno de nosotros vamos a salir de nuestra tumba. Lo interesante es que la forma o la palabra que Allah Azza wa Jal está utilizando para ese momento, en el cual Allah Azza wa Jal va a llamar a todas las personas para que comience la resurrección, dice Yawma yad'ukum, el día que Dios los llame. ¿Sí? Y entonces todos vamos a responder. ¿No? O sea, es una llamada con respuesta obligatoria. ¿Sí? Todos, el momento que Allah Azza wa Jal nos diga levántense y nos llame, de esa manera todos vamos a responder. Ese es otro de los significados o acepciones que tiene la palabra dua en el Sagrado Corán. Entonces, como podemos ver, la palabra dua, y esto lo podemos encontrar, y a veces por eso la confusión de algunas personas, es que la palabra dua no siempre se utiliza como un pedido de abajo hacia arriba, ¿sí? Es decir, del siervo al Señor. La palabra dua también se utiliza de Allah hacia el siervo, ¿sí? Claro que cuando es de abajo hacia arriba, del siervo hacia Allah, es un pedido que espera respuesta. Mientras que cuando es de arriba hacia abajo, es una orden. Sameana o atana, escuchamos y obedecemos, ¿sí? Sobre todo situaciones como estas en las cuales no entra en juego la libertad o el libre albedrío. ¿Sí? No es que uno el día del juicio pueda decir, no, elijo no resucitarme o no levantarme. Cuando Allah Azza wa Jal nos convoque, todos tenemos que responder. Entonces, vamos a ver que la palabra dua, quienes lean en el idioma árabe, a veces la palabra dua tiene esta acepción, ¿sí? Que viene de arriba hacia abajo y significa un llamado, pero en forma de orden. Una llamada, pero en forma de orden. Entonces, es como si tuviera el significado opuesto, y por eso incluso lingüísticamente hay súplicas que cuando son del siervo hacia su Señor, esto lo vamos a analizar en las súplicas que vamos a empezar a analizar individualmente, palabra por palabra, que el modo lingüístico en idioma árabe es fi'lun amr, ¿sí? Es decir, es un verbo en imperativo. Pero el verbo imperativo, así nos enseñó, tanto eso está en el Sagrado Corán como en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se pide en imperativo, pero significa un pedido de por favor. ¿Sí? Es algo sorprendente del idioma árabe, en la cual Allah Azza wa Jal nos enseña que utilizamos una palabra por la cual sería una orden, pero claro, el siervo no puede ordenarlo a Allah. El siervo no puede obligar a Allah Azza wa Jal a hacer algo que Allah Azza wa Jal no quiere. A diferencia de cuando Allah Azza wa Jal nos da una orden a nosotros, que nosotros cumplimos, ¿sí? Queriendo o sin querer, con voluntad o fuera de nuestra voluntad, pero cuando Allah Azza wa Jal nos manda algo, lo hacemos por su qadr. Pero cuando en el idioma árabe pedimos, vamos a ver que las palabras
muchas veces son traducidas de forma literal eh, y otras veces son traducidas en una forma que demuestra que es un pedido a Allah Azza wa Jal, pero en el idioma árabe esa forma de que es imperativo se llama dua. ¿Sí? Cuando se hace el análisis de la frase, se denota de que si bien está puesto en imperativo, no es una forma que implique una falta de adab o de educación o de ética hacia Allah Azza wa Jal, sino que Allah Azza wa Jal nos ha pedido que nosotros le pidamos así porque en el idioma árabe utilizarlo de esa manera implica certeza, implica una forma cuando es de abajo hacia arriba que es que lo que estoy pidiendo realmente lo deseo y lo quiero. Entonces, como vimos, en esta acepción, la palabra dua también significa una llamada. El último significado que vamos a analizar hoy, inshallah, de la palabra dua, todo esto es análisis lingüístico, todavía no hemos ido a los significados técnicos de la palabra. El último significado es alabanza, hamd, alabar a Allah. A veces la palabra dua significa alabanza en sí misma. Dice Allah Azza wa Jal, dice, ya sea que le invoquéis diciendo oh Allah, o lo hagáis diciendo oh misericordioso, o cualquier otro nombre con el cual le alabéis, Él os dirá, Él os oirá. Sabed que Él posee los nombres más sublimes. En este ayat, Allah Azza wa Jal dice, y di alabando a Allah. Es decir, alábalo utilizando el nombre de Allah, pidiendo a través del nombre de Allah. Ya sea que digas o utilices como nombre cuando lo adores, te adoro, oh Allah, o digas, te adoro, oh misericordioso, ¿sí? Allah Azza wa Jal va a escuchar, va a recibir la adoración, porque de Allah Azza wa Jal son todos los bellos nombres. Falahul asma al-husna. Entonces, Allah Azza wa Jal está utilizando en este ayat la palabra dua como forma activa del verbo, significando de que lo adore o directamente como que sea una alabanza, ¿sí? Y esto es porque los incrédulos de Quraysh, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam decía Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahir Rahmanir Rahim, por ejemplo, ellos decían, pues yo no sé ese quién es Ar-Rahman. Los árabes en la antigüedad ya utilizaban el término Allah para referirse al creador, el Dios. Sabemos que la palabra Allah es una palabra que es una contracción en sí misma de al-ilah, es decir, el Dios. Por eso es que nosotros en idioma español no decimos el Dios, sino que escribimos Dios con mayúscula. Es el Dios. Allah es una contracción de al-ilah. Entonces los árabes preislámicos ya conocían el término Allah, pero le decían al profeta sallallahu alaihi wasallam, nosotros no vamos a seguir tus oraciones porque ¿quién es ese Rahman? Y entonces este ayat baja como una refutación o como una respuesta y le dice, ya sea que adores a Allah o adores al misericordioso, de Allah Azza wa Jal son todos los bellos nombres. Es decir, Allah Azza wa Jal walahul asma al-husna, falahul asma al-husna. Es decir, de Allah Azza wa Jal son todos los bellos nombres. Es decir, uno puede adorar a Allah Azza wa Jal a través de cualquiera de esos nombres. Entonces, aquí la palabra dua está una vez más utilizada como
sinónimo de adoración o de alabanza, de elogio. ¿Sí? Es decir, al Creador yo lo puedo describir con los más bellos atributos y utilizar cualquiera de los nombres y los atributos que él utilizó para describirse a sí mismo, y que los musulmanes de Ahlus Sunnah creemos en todos los nombres y los atributos de Allah acorde a su divinidad, y los utilizamos en los actos de adoración. Allah Azza wa Jalla nos está diciendo: cualquiera de estos nombres que uses para adorar a Allah, ¿sí? Allah Azza wa Jalla lo escucha. Pero la palabra que utiliza para adoración o para elogio, ¿sí? para alabarlo a través de un nombre, Allah Azza wa Jalla está diciendo ud'u, ¿no? Es decir, adóralo a través de este nombre o adóralo a través de este otro. Elógialo a través de este nombre o elógialo a través del otro. No importa cuál uses, Allah Azza wa Jalla va a escucharte, porque a él pertenecen todos los nombres, todos los bellos nombres con los cuales él se nombró a sí mismo, lo nombró el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, este es el último significado que vamos a analizar hoy. Significados distintos, significados lingüísticos que aparecen en el Sagrado Corán de la palabra dua.